Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido y bienvenida a tu canal, Sembrando la Palabra. Le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad el día de hoy de continuar en este estudio de la Palabra del Señor. Le doy gracias a Dios también por su vida, mi amado, porque si usted está viendo este video, lo está escuchando, es porque Dios lo ha guardado, Dios lo ha bendecido, Dios lo ha protegido, Dios está con usted. Y en este día, mis amados, vamos a continuar leyendo la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, honrando al Hijo, y pidiéndole a nuestro amado y querido Espíritu Santo de Dios nos dé el discernimiento para poder recibir la revelación, lo que Dios desea que podamos usted y yo aprender el día de hoy. Quisiera que usted me acompañe con su Biblia al Evangelio de Mateo capítulo 5 y vamos a leer el versículo número 13. Dice la palabra del Señor, enseñaba más bien el Señor Jesús en el Sermón del Monte, les decía: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aleluya. Que nuestro amado Padre Celestial pueda añadir bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, en este día continuamos estudiando las enseñanzas del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Ya terminamos, recuerda, de estudiar las bienaventuranzas que las vimos en las 3 partes anteriores. Y ahora vamos a continuar con una de las enseñanzas más conocidas de este precioso Sermón del Monte. Y esta es la enseñanza de vosotros sois la sal de la tierra. Aleluya. Mis amados, para comprender a qué se refería nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo a sus discípulos que ellos eran la sal de la tierra, tenemos entonces que analizar esta declaración desde 2 puntos de vista. El uno espiritual y el otro terrenal o material. Veamos entonces cada uno de ellos por medio, como debe de ser, por medio de la palabra del Señor. Como primero, mis amados, ¿qué significa ser la sal de la tierra desde el enfoque espiritual? Para poder comprender el enfoque espiritual de lo que significa ser la sal de la tierra, tenemos que hablar primeramente entonces de los pactos. Mis amados, en los tiempos bíblicos, para ratificar los pactos se utilizaba la sal. Un pacto de sal significaba que no podía ser quebrantado. Veamos lo que dice en el libro de Números en el Antiguo Testamento, en el capítulo 18, en el versículo 19. Dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Aleluya. Mis amados, entonces tenemos que saber que en el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con su pueblo basado en la sangre de los corderos que eran sacrificados. Veamos lo que dice en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, capítulo 24, versículos 7 y 8. Dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aleluya.
Mis amados, para recordar que ese pacto hecho por Dios con su pueblo era inquebrantable, Él usaba siempre la sal en todos los sacrificios. Veamos lo que dice en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 2, en el versículo 13. Dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Aleluya. Podemos ver entonces, mis amados, que nuestro Dios, para realizar un pacto espiritual y eterno, utilizó algo terrenal, algo que podría ser considerado insignificante, como la sal. En el Nuevo Testamento podemos ver que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer un nuevo pacto, no solamente con su pueblo, sino con todos aquellos que creyeren en Él. Un nuevo pacto por medio de su sangre derramada en la cruz. Dice en el Evangelio de Lucas capítulo 22, en el versículo 20, dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aleluya. Mis amados, ahora nuestro Dios, para poder establecer ese nuevo pacto espiritual y eterno, hecho por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con los seres humanos, nuevamente utiliza algo que podría o que podríamos ser considerado insignificante, como nuestra vida. Nosotros, como la sal de la tierra, somos usados por nuestro Dios para establecer ese nuevo pacto con aquellas personas a las que les predicamos el Evangelio, con aquellas personas a las que les hablamos del nuevo pacto, es decir, de la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Aleluya. Así lo relata en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 6. Dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aleluya. Gloria al Señor. Mis amados, y como segundo punto, ¿qué significa ser la sal de la tierra desde el enfoque terrenal, desde el enfoque material? En la actualidad, mis amados, muchas personas anhelan con buen corazón y con buenas intenciones transformar su ciudad, su país, e incluso la sociedad donde viven, pero piensan que la única forma de poder hacerlo es llegar a ser algo, es decir, llegar a ser un profesional, llegar a ser tal vez un maestro, llegar a ser alcalde de la ciudad, llegar a ser incluso tal vez algún sacerdote o algún pastor de alguna iglesia, etc. Pero en los versículos que hemos leído, mis amados, nuestro Señor Jesucristo nos enseña algo muy, pero muy importante. Los cristianos podemos marcar la diferencia en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país, no por lo que podamos llegar a ser, sino por lo que ya somos. Y recuerde, el Señor Jesucristo dice que somos la sal de la tierra. Aleluya. Podemos decir entonces que ser sal significa dos cosas. Primero, ser sal nos habla de preservar de la corrupción.
Dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mis amados, la sal en los tiempos antiguos era el preservante más común para los alimentos, pues la sal no permite que la carne se corrompa. En la actualidad vivimos en una sociedad en la cual parecería, que todo es relativo, dependiendo de lo que las personas opinen o crean. Pero mis amados, los cristianos, los hijos de Dios, como sal en este mundo, debemos llamar bueno a lo bueno, es decir, lo que agrada a Dios, y llamar malo a lo malo, es decir, llamar pecado a lo que es pecado, a lo que no es agradable ni aprobado por nuestro Dios. No podemos dejarnos llevar por la relatividad de la sociedad de hoy. Muchas veces, por ser agradables con las personas, mis amados, se nos olvida que tenemos que ser sal y nos comportamos como el azúcar del mundo, aprobando y quedándonos callados ante aquello que sabemos que no está bien, ante aquellas cosas que sabemos que no agradan a nuestro Dios, y nos tenemos que callar ante eso. Pues la palabra de Dios, mis amados, nos declara que aún nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal. Así lo dice en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Dice el apóstol: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mis amados, podemos ver que no se trata de ser ofensivos, pero sí tenemos que saber cómo responder a cada uno. Y como segundo, ser sal nos habla de ser influencia transformadora en este mundo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 48, dice lo siguiente, preste atención. Decía el Señor Jesucristo, o enseñaba más bien el Señor Jesucristo: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra, y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aleluya. Mis amados, estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte nos permiten comprender lo que significa ser en este mundo sal. Es decir, nos enseña cómo podemos ser verdaderamente
una influencia impactante y transformadora en la sociedad que vivimos, ya que la sal, aunque sea en pequeña cantidad, marca una gran diferencia en donde es aplicada. Verdaderamente, mis amados, esta forma de vida de la cual nos habla nuestro Señor Jesucristo es contra toda naturaleza. Es incluso, o puede parecer, anticultural, pues definitivamente es todo lo contrario a la manera de vivir normalmente del mundo. Pues lo normal en nuestra sociedad es amar a los que nos aman, tratar bien a los que nos tratan bien, ayudar a los que nos han ayudado antes. Pero nuestro Señor Jesucristo nos pregunta: ¿por qué si amáis a los que os aman, qué recompensa tendréis? Veamos algunas de las reacciones que podemos encontrar, mis amados, en las relaciones con nuestros prójimos. Por ejemplo, las reacciones humanas, dice: hacer bien al que hace bien. Las reacciones animales, dice: hacer mal al que hace mal. Las reacciones diabólicas: hacer mal al que me hace bien. Y las reacciones divinas, dice: hacen bien aún al que me hace mal. Aleluya. Mis amados, esa reacción divina, esa forma de vivir mostrando el amor y el perdón de Dios, es lo que marca la diferencia entre los que realmente somos hijos de Dios, redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, con aquellos que son inconversos, que lamentablemente no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Es lo que marca la diferencia entre ser uno más de la sociedad o ser la sal de este mundo. Para poder ser, mis amados, sal en este mundo, para poder ser verdaderamente una influencia transformadora, tenemos que tener bien claro en nuestra vida que de qué espíritu somos. Dice en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículos del 51 al 56, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: ¿Vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mis amados, cada uno de nosotros tenemos que saber y tenerlo bien claro en nuestra vida, que nuestras acciones pueden salvar o condenar a nuestros prójimos. Y nuestra manera de vivir como hijos de Dios tiene que estar directamente relacionada al propósito de nuestro Dios. Moisés decía, lo que leíamos, que él no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Entonces, mis amados, cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos: ¿estoy siendo sal en este mundo? ¿Están mis acciones y mis actitudes en sintonía con el propósito de Dios de salvar las almas? Aleluya, gloria a nuestro Dios. Mis amados, hemos podido ver en esta preciosa verdad, en esta enseñanza que el Señor Jesucristo daba ahí en el Sermón del Monte, cuando Él les dijo a sus discípulos que ellos eran la sal de la tierra.
La sal de la tierra, mis amados, la hemos podido analizar desde dos enfoques, desde lo espiritual y desde lo terrenal. La sal de la tierra, mis amados, como hijos de Dios, es la que nos permite realmente que podamos ser verdaderamente influencer, que podamos ejercer una influencia positiva en esta sociedad que se está perdiendo, que se está hundiendo, en esta sociedad que a lo bueno le llama malo y que a lo malo le sigue llamando bueno. El Señor Jesucristo quiere que como hijos de Dios, usted y yo podamos marcar una diferencia entre aquellos que realmente somos sal en esta tierra, con aquellos que aún no dan ese paso de fe, que aún tienen puesta su mirada en las cosas terrenales, en las cosas materiales, que aún piensan y creen que lo único que necesitan para tener la verdadera felicidad, que lo único que necesitan para tener lo que les puede traer satisfacción son las cosas terrenales, son las cosas materiales, tal vez el dinero, la riqueza, las posesiones. Pero déjenme decirle, mis amados, que al final del día nada de eso satisface, nada de eso llena, y termina con un corazón vacío. El Señor nos enseña por medio de esta enseñanza que debemos ser verdaderamente influencia, pero ya va a depender de la persona que primeramente dé el paso de fe, recibiendo al Señor Jesucristo, que permita que el Señor le enseñe, que tenga un corazón enseñable, que se deje enseñar por la palabra de Dios, que se deje guiar por el Espíritu Santo, para que podamos ser influencia, que impacte, que marque, influencia para con aquellos que aún tal vez andan en tinieblas, y enseñarles que hay una verdadera luz, y que esa luz se llama Jesucristo. Mis amados, yo los animo a que usted pueda volver a ver, a escuchar, a revisar los textos, los versículos que hemos utilizado en este estudio, y que le pida al Espíritu Santo le sea hablando a su espíritu, a su vida, y le traiga la verdad de esta preciosa palabra. Mi amado, mi amada, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo lo animo a que se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, que usted le dé like, que usted active la campana para que reciba la notificación del siguiente video que vamos a seguir subiendo, compartiendo de la palabra. Mi amado, y le pido que usted se convierta en ese instrumento de Dios, compartiendo este mensaje con su familia, con sus hijos, sus cónyuges, con sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con sus hermanos en la fe. Esta palabra el Señor le ha enviado para alguien que la está necesitando de una manera urgente. Ahora le pido, mi amado, que usted me permita orar. Amado Padre Celestial y Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, le doy gracias por darme la oportunidad de poder compartir esta verdad, lo que usted ha puesto en mi corazón. Señor, he dado de gracia lo que de gracia he recibido, y le pido en el nombre de Jesús que esta palabra a usted no vuelva vacía, que cumpla ese propósito por la cual usted le ha enviado y sea prosperada en toda. Señor, que usted bendiga a cada persona, a cada familia que se ha dado cita para ver y escuchar este mensaje. Que sea usted, mi amado Espíritu Santo, trayendo la revelación, poniendo en cada persona el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, que usted bendiga a las familias, que usted bendiga a los matrimonios, que usted fortalezca la unidad en la familia, mi Dios. Padre, que usted traiga la provisión que necesitamos cada uno de nosotros, de saber que no debemos de afanarnos, porque usted conoce nuestra necesidad, y su palabra dice que usted nos va a dar conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, le pido en el nombre de Jesús que usted traiga sanidad a todos aquellos que se encuentran afectados y quebrantados en su salud, que usted levante al caído, que usted renueve las fuerzas al debilitado, que usted traiga consuelo al afligido, aquel que se encuentra en depresión, Señor. En el nombre de Jesús, Padre nuestro, Señor, confiamos en ti, nuestra confianza está puesta en usted.
Es usted nuestro escudo, nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio es usted, Señor. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Señor, gracias, porque usted es el que habla nuestras vidas. Es usted el que trae esta revelación y queremos seguir siendo enseñados para conocer tu verdad y que tu verdad nos haga vivir en esa verdadera libertad. Padre, que usted guarde nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón ser salvo, le pido que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he pecado, que he vivido una vida desordenada y apartada de usted, que he hecho lo malo. Le pido que perdone mis pecados. Reconozco tu obra en la cruz y que tu sangre preciosa me limpió de los pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Recíbeme como tu Hijo, Señor. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Y me comprometo a vivir para ti hasta que me llames a tu presencia. En el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y poderosamente. En el nombre del Caballero de la Cruz. En el nombre de Jesús. Amén.